Bueno, muchas gracias. La verdad es que a los guardianes de la memoria, que somos pocos pero resistentes, resistimos a la lluvia, resistimos a todos los gobiernos de diestra y de siniestra, resistimos a todo, pues que nos llamen para hablar de memoria siempre es un orgullo, un placer y un momento muy agradable. Quería empezar, antes de nada, leyendo un texto y voy a pasar a charlar con Hilda y para que juntas vayamos tejiendo ese hilo de la memoria que es el que nos une a todos los que creemos que la República no es una palabra, no es un periodo histórico que se estudia junto con la guerra civil, ahí rápido y tal, ¿no? Es una forma de vivir, es una forma de estar en el mundo, es una forma de entender la justicia y la libertad. La herencia recibida. En este país todo se explica por la herencia recibida. Algunos heredamos el dolor callado, la derrota impuesta, las ideas censuradas, las historias de fusilamientos, cárceles, torturas, bienes perdidos, represalias en los trabajos, fotos quemadas, libros quemados, recuerdos quemados. Heredamos también la memoria del coraje, de la esperanza, de la verdad que espera a ser contada. Otros, ellos, heredaron la victoria, la venganza programada, el escarmiento de los vencidos, el botín. Heredaron las banderas, la patria, la gloria, los desfiles, el prestigio social, el clasismo, el cada uno en su sitio y el como Dios manda. Luego nos dijeron que ya era el momento de hacer borrón y cuenta nueva, porque ya llegaba la democracia, pero la herencia recibida aún sigue ahí, en los cuerpos enterrados en cunetas, en la rabia callada y enterrada, en la justicia callada y enterrada, en los alcaldes bocazas sin pudor, en las águilas disfrazadas de gaviotas, en los que medraron y en los que prefirieron olvidar para poder medrar. La herencia nos persigue y nos perseguirá hasta que se haga justicia, hasta que se pronuncien todos los nombres, hasta que se cuenten todas las historias, hasta que se lloren todas las lágrimas, hasta que se limpien todas las infamias y nadie mire para otro lado, nunca más. Ha dicho antes el compañero una cosa que yo comparto, y es que memoria histórica en este país hay mucha. Memoria histórica franquista. Tiene todo. Tiene los libros de texto, tiene las calles, tienen los mausoleos, los monumentos, las banderas, las canciones, lo tienen todo. La memoria histórica que realmente hace falta es la memoria histórica republicana, porque hay una memoria histórica republicana. Algunos la hemos, digamos, recogido, ¿no?, de los abuelos, los bisabuelos, los padres. Pero Hilda, para mí, representa esa memoria histórica que todavía está viva, ¿no?, que realmente puede contar las cosas de primera mano. Yo tengo muchas cosas que contar, pero realmente son legadas, ¿no? Son la herencia de mi abuela, la herencia de mi padre. Pero Hilda tiene muchas cosas que contarnos. Y yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de Hilda, todavía en este país, la palabra república, la palabra memoria, la palabra cualquier cosa que tuviera que ver con recuperar algo, pues estaba bastante dejada de lado. Y yo leí en El País, así de forma que una maestra, bueno, que la hija de unos maestros represaliados había dado un grito. Y, bueno, mira, aquello me emocionó, lo leí, y muchos años después, pues, la vida nos tejió y nos encontró. Y yo siempre he querido preguntarle a Hilda, cuando, en ese momento, ¿no?, que tú te ves allí, rodeada de gente, en un ambiente, digamos, bueno, proclive, ¿no?, que no era especialmente hostil, y tú lanzas todo eso que tenías dentro, ¿no? ¿Realmente tú piensas que lo hubieras podido hacer en cualquier otro momento o ese día tú sentiste que te liberabas realmente de un peso o pensaste que recogías algo que ibas a tener que seguir llevando? ¿Tú pensabas que eso se acababa ya en ese grito o que empezaba con ese grito? Cuéntanos. Bueno, me oís. Oye, primero voy a decir, es la primera vez que me pasa que estoy así en un escenario con que somos un bisnieto, una nieta
y una hija. Estarían contentísimos los republicanos. Mira, Almudena Grande decía que debíamos de hablar de lo que les alegrara, y esto les tenía que alegrar, ¿eh? Sí, encantadísima de estar aquí con vosotros. Entonces, me has preguntado... Sí, que si el grito comenzó, con el grito terminaba algo y tú te quitabas, o con el grito empezaba. Yo no sé si... no pensaba que empezara, ni que acabara nada, ni nada. Yo hacía ya otros 15 años atrás que habíamos estado buscando a mi padre con nuestras manos, porque el que estaba enterrado con él había muerto su madre y nos pidió que fuéramos a buscarle. Y entonces estuvimos buscando a mi padre con un permiso oral. Lo tenéis que hacer rápidamente y que no se entere nadie, sobre todo los periodistas. Y aquel día, cuando yo, después de escarbar con las manos y con todo, sí que juré que yo a mí no iba a volver a hacer aquello, que a mí me los habían quitado, que me los devolvieran, y que yo iba a dedicar mi vida a aquello. Pero eso fue en el año 82, mucho antes de aquel grito. Cuando aquel grito, ya habíamos preparado nosotros en poner allí aquella placa en honor de los 85 republicanos, que creíamos entonces que a partir de entonces todos los estudios que hemos hecho han sido 205 en solo un pueblo, en Cañas de la Arcea. Para mí, yo no estaba acostumbrada a hablar, ni me ha gustado nunca hablar en público. Hasta cuando yo era directora, para decirle a alguien le pasaba siempre el micrófono para decir los de quinto que pasen allá. Nunca me ha gustado hablar en público. Y tampoco nos enseñaba nada. Y me dijeron que tenía que hablar allí, que dijera algo. Y estaba, pues, era la primera vez que yo volvía a Cañas del Narcea. Había jurado, porque desde Madrid piensas, ¿cómo en un pueblo donde han matado al maestro y a la maestra no le hacen algo? ¿Qué pasa aquí? Y yo había jurado, pues no pienso ni a pasar por allí ni beber un vaso de agua como no hagan algo a mis padres, eran los maestros de aquel pueblo. Luego, a medida que me dediqué a estudiar la historia allí, eran 205 los que mataron y varios maestros. Luego, no, a mis padres no podían hacerles una cosa especial, como no la hiciera yo. Entonces, yo grité aquel día, grité porque tenía que gritar. ¿Que fue un grito de liberación? No, el grito de liberación lo di el día que murió, ya sabéis quién, que yo estaba de directora del colegio de Barrio Lucero, y se marcharon los niños a casa, y es un colegio que todavía existe, ahora es una casa de cultura, que tenía 4 plantas así sin ascensor, y yo cuando me quedé sola empecé a gritar desde abajo arriba, a subir arriba. Tal grito yo di hasta llegar a la azotea. Aquel sí que fue un grito de liberación. Yo me acuerdo que la gente decía, hay que ver, han debido sentir mucho lo de Franco, porque había unos gritos por ahí, porque el colegio era más alto que los demás edificios, todavía no sé si ahora lo es. Y ese fue un grito de liberación, quería que me oyeran desde allí, que por fin... Pero bueno, ¿y qué pasó? Que por fin nada. Entonces, que seguimos lo mismo, con más, como ensayo, con otro redoble de tambor, pero lo mismo. Como si no hubiera muerto, no, hombre, que se hubiera muerto. No nos faltaba nada más que eso. ¿Qué te está diciendo? Bueno, que el grito de liberación fue aquel. Mi grito aquel fue un grito de rabia, un grito de pena, un grito de horror. Que no te dejaron hacer cuando eras muy pequeñita. Tú siempre cuentas ese momento en que tu tía te tapa la boca. Y yo creo que entre esa tapar la boca y ese grito, eso cuenta la historia de España, ¿no? Cómo se tapa la boca de una niña y tiene que ser muchas décadas después, ya una mujer todavía tiene ese grito, ¿no? Cuéntanos cómo fue aquella escena. O sea, que ahora quieres que te diga la escena de las maestras de la República. Eso luego después, pero ¿sabes por qué quiero que cuentes eso? Porque creo que es un símbolo de cómo los republicanos tuvieron que callar incluso a sus propios hijos, ¿no? A sus hijos, a sus sobrinos, por el miedo a que algo les pasara, ¿no? Y es que es una metáfora tan perfecta de ese miedo que todavía se cocinó tan profundamente, que yo creo que hay gente que todavía cree
que tiene que seguir con esa mano puesta sobre la boca, ¿no? Porque, ¿cómo fue ¿qué año era? ¿Era él? Pues sería el 39, 38, estaba todavía no había terminado su famosa, que llaman ellos, no había tenido éxito, su golpe militar, su cruzada no había terminado. Bueno, me cuesta, oye, caray, qué entrevistadora más difícil. Con la de entrevistas que me han hecho a mí, mucho más fácil de ser que esta. Y ahora quieres que te cuente lo de... Ay, bueno, muy difícil. Y fíjate que había jurado que no lloraba. Y vamos, no sé, tendré que... Ya lo habríais oído casi todo. Bueno, pues era que estábamos... Yo me quedé con una hermana de mi madre. Tuve la suerte esa de quedarme con una hermana de mi madre, que era maestra también, que estuvo depurada. Y el miedo que teníamos los niños entonces era un miedo tan tremendo, pero no era un miedo, no es un miedo a que me pasara a mí algo, no, yo ese miedo no, y cuando he hablado con otros amigos tampoco, era miedo a que igual que me habían quitado un día a mi madre, otro a mi padre, otro a mis hermanas, me quitaran a mi tía Guillermina de un momento a otro. Yo casi no la quería perder de vista. Yo me acuerdo que yo era una niña que era... triste, pero también debía de ser revoltosa, mala. Yo estaba jugando, me acuerdo de estar jugando por ahí, y yo no perdía de vista las ventanas de mi casa, de mi tía, porque sabía que mi tía, cuando cerraba aquellas contraventanas que había, que no sé si os acordáis de los pueblos que tenían una fallera retorcida, pues cuando cerraba una ventana de aquellas, mi tía, yo ya sabía que ella lo que hacía era que se ponía a llorar. Y entonces yo desde el rincón del pueblo donde estuviera salía corriendo, porque había descubierto la manera de que mi tía no llorara. Y era que cogía una silla así pequeñita, que todavía la tengo, de Enea, y me sentaba, ella se tiraba en la cama llorando, con las ventanas bien cerradas y tal, y entonces yo me sentaba en aquella silla y empezaba a llorar también. Yo de oír llorar a mi tía, y con lo llorona que soy, pues se me daba muy bien. Venga a llorar, y tal. Mi tía Guillermina, pues, pero deja de llorar, deja de llorar, no llores tú. Entonces, claro, mi tía ya dejaba de llorar y entonces yo salía, pues abres la ventana y me salgo. Pero hasta que no vea la ventana abierta, no. Bien. Total, era la cosa que tenía yo con mi tía, y las ventanas, y el llorar y el no llorar. Me fui por otro lado, pero bueno, también pasó que en aquel pueblo, como en todos, entonces, como el glorioso movimiento y las cruzadas, cuando conseguían un éxito en Bilbao, liberaban Bilbao, entraban en Gijón, Madrid todavía estaba en el no pasará, pero por allá iban consiguiendo el norte, y cada vez que conseguían un sitio, pues hacían una fiesta y salían, pues primero los guardias, primero el cura con lo que fuera debajo del palio, y después la Guardia Civil, el ejército que había allí destacado, lo poco que hubiera, y luego los falangistas y las niñas vestidas de falange, todos desfilando allí, tocando una música y eso. Bueno, mi tía Guillermina ni mi familia no nos había dicho: tus padres han sido asesinados o les han matado y han sido estas personas. No nos dijeron nada, pero mi hermana mayor, la que tenía 7 años, ya nos había dicho: mamá y papá no vuelven. Y nosotros pues ya no preguntamos más, y yo sabía quién les había matado, y sabía que eran los falangistas. No me digáis quién me lo dijo, ni por qué lo sabía. Entonces, cuando una vez estaba jugando allí en la plaza, yo vine un desfile de esos que venía Boal, y hay mucha gente aquí que vosotros también habéis conocido. Es un pueblo que tiene una calle así muy larga, y yo estaba jugando a las chapas, y miré para las ventanas de mi casa y vi que en el balcón que daba allí, a donde estaba el desfile, estaba mi tía Guillermina, y yo dije: toma, ahora me van a coger mi tía Guillermina porque no se meterá para adentro y tal. Y nada, y veía que venía el desfile cantando allí, y que mi tía no se metía para adentro. Entonces yo salí corriendo y gritando, cruzando todo aquel desfile, diciendo: Nina, métete para adentro, que estos son los que mataron a papá y a mamá. Métete para adentro, que te van a asesinar. Bueno, fijaros en aquella época, que no se podía decir que los que estaban, todavía lo contó una señora hoy en el cementerio del Este, los que estaban desaparecidos habían ido a Francia con una novia,
no había ni un muerto, los asesinos eran los rojos, esos eran todos los asesinos, pero ellos no habían matado a nadie, no había ni un muerto. Y entonces yo, claro, gritando, Guillermina, Guillermina, estos son los asesinos, hasta que llegué allí y mi tía, claro, no se podía marchar del balcón, ella era maestra, estaba depurada. Al día siguiente esos mismos que iban allí desfilando, el alcalde, el cura, el de la Guardia Civil, tenía que firmarle un papel diciendo que para que ella pudiera regresar a la escuela, pues no podía retirarse. Y se quedó, y yo subí corriendo y la cogí, y la quise tirar para sacarla de allí, y entonces ella se volvió y con fuerza me cogió la mano así, me apretó la boca contra la contraventana, mientras que con este brazo lo levantaba y decía arriba España. Y terminaron desfilando todos y así terminó. Y cuando se terminó, cerró el balcón, mi tía se cayó al suelo y tal. Pero yo toda la vida pensé que aquello que tú dices era la imagen de lo que iba a ser toda la vida, pensé. Lo que era la España de aquella época, a los inocentes, a los infelices, apretándonos la boca, ahí en silencio, para silencio, y levantando el brazo tan humillados, porque mi tía Guillermina tenía que estar muy humillada. Ahí se ve, quizá por eso quieres que te lo cuente, se ve el terror que teníamos los niños y la humillación que tenían aquellas otras personas como mi tía Guillermina. El terror y la humillación. El terror era tal, yo he dicho muchas veces, que era un miedo que nos roía las entrañas. Era algo que, mira, te voy a contar una cosa antes de que me la pregunte Marina. Para que no contar siempre lo que tú quieres. Lo de rebelde hasta cuándo. Lo del miedo que teníamos las niñas y lo que nos callábamos, las niñas y los niños, y lo que nos callábamos y los que nos callamos y tal, me pasó hace unos años, hace unos pocos años, pues en esos grupos que preparaba, me parece que el INEM, no sé qué, que pagaba gente de La Habana, de no sé dónde, que no habían tenido dinero para volver y pagaba viajes, que se iban también a Benidorm y tal. Bueno, en uno de esos viajes que venía una chica de allí, que era del pueblo y que estaba en La Habana, y que movió Roma con Santiago, y me acuerdo mucho. Que yo de carita estoy, como me han invitado, me acuerdo de las citas religiosas. Removió todo lo que fuera para encontrarme, porque aquella chiquita, que era una chica, cuando yo la perdí de vista, ya era una señora como yo, pues de mi edad, pues que tenía que verme. Y yo, bueno, pues bien, pues cuando paso es por Madrid y tal, y entonces con otra amiga nos juntamos en la Plaza Mayor, y yo decía, ¿qué tendrá esta niña que contarme? Esta señora que contarme a mí y tal, bueno, pues hablando de muchas cosas y pasándolo muy bien y tal. Y luego dice, es que tenía que contártelo, dice, ¿tú te acuerdas que jugabais siempre en mi casa, que teníamos un patio y que yo tenía unas escaleras, poco más que esas? Siempre jugábamos en aquellas escaleras a las casillas, como decíamos ahí, a las casitas. Dice, hoy sí, tu madre te tenía una de cosas, hasta tortillitas me hacía, y estábamos todo el día allí jugando a hacer las cocinitas y tal. Pero claro, también yo me cansaba y las otras niñas se cansaban, y entonces le decía, pues nos vamos, y entonces aquella niña empezaba a llorar. Ay, no os vayáis, no os vayáis, nos vamos a ir, vamos a jugar al escondite, vamos. Ay, una niña que tendría 7 o 8 años con unas lágrimas. Yo era el recuerdo que tengo, digo, sí, me acuerdo que llorabas y tal. Digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Sabes? Es que yo tenía que estar jugando en aquellas escaleritas porque mi padre, yo sí, tu padre estaba en el monte. Dice, no estaba en el monte. Mi padre estaba allí tumbado entre dos tablas de un piso y de otro, y solo no podía moverse todo el día, nada más que ver aquella esquinita, y mi madre quería que jugara allí. Fijaros qué recuerdos de silencios y de tristezas que hemos tenido que aguantar toda la vida, y con qué ganas aquella chica me lo contaba y se quedaba tan tranquila diciéndome que ella no era porque no quisiera jugar con nosotros, es que tenía que hacerle aquel favor a su padre, que la viera allí. Bueno, no sé si os ha servido. Sí, mira, por lo menos te ha servido para callar a Marisa. Eso del miedo que dices, yo siempre recuerdo que en mi familia, mi abuela siempre hablaba de eso, ¿no? De que para ella, que además ella fue miliciana en Madrid, con lo cual ella realmente la guerra fue mala, pero ella siempre decía que lo peor vino luego. Era de esas personas que no habían vivido golpe de Estado como en otros sitios,
sino que ella había participado de la defensa de Madrid, entonces lo peor vino después. Y ella siempre me contaba que la sensación peor era la del miedo. El miedo era como algo espeso, ¿no? que se expandía, que se extendía y que duró, pues yo juraría que todavía incluso se mantiene, ¿no? Yo creo que el miedo es una de las cosas más paralizantes y que creo que tiene mucho que ver con que algunas veces no se avance, ¿no? No se avance en la recuperación de la dignidad republicana, no se avance a la hora de quitar una calle o a la hora de volar perdón, pero bueno, yo es que siempre que me suelo varios caídos pues pienso en cosas muy radicales, ¿no? Pero reconozco que hay miedo, o sea, realmente el miedo existe. Y antes de llevarte por otro derrotero que te voy a llevar, que ya no vas a llorar, voy a leer un texto que se llama Miedo y que creo que representa bastante bien lo que a mí me transmitieron, que fue esa época del franquismo. Son muchas las personas que callan por miedo. El miedo es un gas paralizante que nos deja mudos, sordos e incluso ciegos. En este país sabemos mucho del miedo. Ese miedo cocinado a fuego lento para escarmentar, adocenar y adormecer. No es fácil librarse de décadas de miedo. Miedo a significarse, a decir algo inconveniente, a salirse del tiesto. Un miedo real que tenía sabor a plomo y a tapia, a cuneta y a celda, a desaparecidos y a silencio. Luego ese miedo ha ido mutando. Miedo, miedo. Yo también lo tengo, muchas veces, más de lo que quisiera. Pero lo venzo, me pongo frente a él y pienso en los míos, tan frágiles frente a la impunidad, tan firmes en sus convicciones, tan seguros de su causa invencible, tan dañados, tan improvisados en su resistencia y en su dignidad. Pienso en ellos y las palabras salen, y son palabras bala, palabras brisa, palabras viento, palabras mariposa, y arrasan, acarician, empujan, y las pronuncio: verdad, justicia, reparación, república, sí, sin miedo. Y ahora, para que ya no llores, vamos a hablar de una cosa que a mí me gusta mucho, que es tu participación en ese documental, que yo creo que es un documental que ha abierto una brecha muy importante en la visión de la República y de las maestras republicanas, ¿no? Tu participación, pues, como hija, realmente, porque ahí en ese documental tú como maestra no es tu principal papel, sino como hija, ¿no? Pero sobre todo la recopilación de esas mujeres alegres, ¿no? La República hay que recuperarla por muchas cosas, ¿no? Primero por dignidad democrática y porque yo creo que llamar democracia a una monarquía es un oxímoron absurdo, pero bueno. La República es algo más que una palabra, pero las maestras de la República fue una manera, digamos, yo lo veo así, ¿no? de reivindicar una forma de educar que duró muy poquito, que fue enseguida sesgada, pero que creo que da una imagen muy alegre de ellas, ¿no? Cuando a ti te comunicaron que iban a rodar ese documental, ¿cómo llegó? ¿Qué sabes tú de la gestación de ese documental? Bueno, eso es muy largo de Sí, contar. pero la verdad es que yo estaba tan cansada y había hecho unos cuantos documentales que no me habían gustado tampoco, y entonces tampoco estaba muy animada. Pero quiero decir una cosa del documental de las maestras de la República, y es que para mí las maestras, el documental ese es como ese grito mío, ese grito que yo di entonces, que yo quería que llegara a todos los sitios, aunque yo realmente decía que gritaba a los montes de mi tierra y a aquellos penedos, aquellas piedras, pero realmente yo donde quería que estuviera aquel grito era en los colegios, en los institutos, en los centros de enseñanza. Ahí era donde yo quería mi grito, y mi grito la verdad es que ahí no llegaba. Y sin embargo este documental de las maestras de la República, que viene a ser también un grito, porque aunque trata de la educación en la República, trata de las mujeres y todo lo que consiguieron, se puede hablar de mucho, pero realmente también la memoria histórica también siempre sale como tema, como comentario, y entonces pues yo he sentido ese documental como mi grito cuando me llaman de cualquier sitio. Y ayer mismo, no, antes de ayer vine en Favero, León, en un pueblecito de León.
estuvimos, porque hicieron una representación, además de poner las maestras de la República allí, pero además hicieron una... o sea, la escuela antigua la convirtieron, que ya no la utilizan, en una escuelita como era entonces en las escuelas de la República, con los mismos pupitres, con los mismos libros, con hasta un pavés, yo no sé si se llama pavés, una cosa con que pusieron la bandera de la República y que la gente muchas veces entra y dice qué colores más bonitos, pero que una preciosidad. Lo digo también porque si vais por allá, está cerca de Ponferrada, como a 30 kilómetros, y la han puesto además simplemente con el afán ese de enseñarlo, de promocionarlo, y aquello de que quieran promocionar la Escuela de la República, para mí pues, ha sido muy bonito y me he sentido muy orgullosa de ir hasta allí y de verlo, y de ver que en un pueblo tan pequeño, claro que aquella zona está muy cerquita de donde solo hay que pasar una sierra de Gaña o de Italiegos para llegar a Cangas de Narcea, donde están mis padres. Entonces, claro, y a mí eso me tira por allí mucho, ¿no? Pero que, no sé si con esto te he contestado, algo más. Sí, no, yo quería decirte que si para ti la participación, ¿qué significó para ti? Pues es un reportaje en el que no era tanto recordar los sufrimientos de las víctimas del franquismo como recuperar aquel espíritu, ¿no? Aquel espíritu de la escuela libre, de una educación que todavía no hemos recuperado, o sea, una educación puramente laica, una educación basada en unos valores que intentaban, digamos, sembrar para luego recoger una España republicana que acababa de empezar a andar y a la que evidentemente la cortan cuando está empezando un poquito a soltar sus frutos. Que si para ti ese documental piensas que fue algo distinto a otro tipo de cosas que te habían estado llamando más para que ahondaras en la parte más triste. Hombre, a mí siempre me llaman para ahondar en la parte más triste. Sí, y es una pena, porque me encantaría contar chistes, pero claro, lo mío es así. Lo que le gusta es, pues como contaste, si hablaste lo de lo sensacionalista, el que mi madre llevara la llave, aunque que fuera de esta manera o la otra, ¿no? De que mi padre se fuera por amor a buscarla, cuando todo el mundo decía vete al monte, márchate, que a ti te va a pasar lo mismo. O sea, realmente para mí la Escuela de la República es eso que te he dicho, tiene todo, porque tiene la presentación por profesoras, por catedráticos, sobre todo Agulló, que es buenísima, son buenísimos todos, de que explican cómo era la educación en aquellas épocas, en la República. O sea, cómo era la educación en la República, eso, que había creado 7.000 escuelas y 20.000 plazas de maestros en nada de tiempo, y que había confiado en que su lema era por la educación nos salvaremos, y que lo primero que pensó es que con tanto analfabetismo es imposible que triunfe la democracia. O sea, eran lemas a los maestros no les quedaba más remedio, digo yo, que ilusionarse y ponerse en primera fila al lado de la República, de la Segunda República, que era, la Segunda República es como la escuela. Yo siempre lo digo, bueno, todavía salís por ahí, yo ya no tengo edad de salir manifestándoos con las camisetas verdes y ese pin que dice escuela de todos y para todos. Ese mismo pin podía llevarlo mi madre en su capelina que llevaba, porque era lo que decía la Escuela República, escuela de todos, escuela pública, obligatoria y para todos, para niños, niñas, pobres, ricos, pequeños, adultos. O sea, era una escuela que además tenía algo que todavía no tenemos nosotros ahora, después de 85 años, era laica, laica. Si hubiéramos conseguido aquello, si no nos hubieran roto aquel sueño, pero aquel sueño y aquellos proyectos de la República pues quedaron cuando triunfó el golpe, pues como mis padres, tirados en una cuneta. Pues sí. Y una pregunta, tú decides hacerte también maestra, sigues, bueno, tu tía también, es como una, digamos, una línea, ¿no?, que continúa. Pero claro, tú tienes que ser maestra, ¿qué año?
serían los años 50, más o menos los años que tú empiezas a ejercer. Claro, es una España que no tiene nada que ver con las maestras de la República, más bien es la España nacional católica, una educación completamente represiva, una educación en la que no... Bueno, incluso los niños y las niñas no tenían separados los espacios, ¿no?, de convivencia, y yo imagino que tú no sabías en aquella época todo ese trabajo que tus padres habían hecho en las escuelas normales que impulsa, ¿no?, el Ministerio de Educación a partir del año 31 con Cossío y demás. ¿Tú de eso? ¿Cuándo te enteras tú realmente de que había habido otra escuela diferente, ¿no? Tardé bastantes años, aún estando dentro de la escuela. Aquella escuela del nacionalcatolicismo que implantó aquí en España durante tanto tiempo, tan adoctrinadora, yo creo que no ha habido otra, porque es posible que a lo mejor en Europa el nazismo fuera más duro, pero no duró 40 años. Aquella escuela del nacionalcatolicismo que algunos de los que estáis aquí la habéis sufrido, que yo la he sufrido entera, porque yo la he cogido como alumna, luego como estudiante de magisterio y luego como maestra. Realmente hizo mucho daño en las mentes. Yo creo que todavía esto que tenemos ahora se debe a que nos han cuadriculado. Y yo me considero, tú me preguntas a mí que no, yo como maestra no hice gran cosa. Yo tenía que cantar el cara al sol, como todo el mundo, por supuesto. Claro, tú sabías además. Claro, bueno, sí, ya empezabas a saber, sí, ya empezabas a saber, ya empezabas a darte cuenta y a tener compañeros y compañeras. Ahora, el silencio, y yo también cuento muchas veces que por ejemplo, estando en Madrid, bueno, yo he tenido la suerte de que mi tía Guillermina, con la que yo estaba allí en aquel pueblo, estuvimos allí hasta que yo tenía 20 años, había terminado el bachillerato, y que también es una historia bastante bonita, bastante de suerte de que en aquel pueblo pues fuera un pueblo de indianos, y que todavía desde allá, desde La Habana o desde Buenos Aires, pretendían influir de alguna manera. Ellos veían lo que nos estaban haciendo, lo que nosotros no veíamos se veía desde fuera. Y entonces, al terminar yo el bachillerato y magisterio, porque terminé al mismo tiempo, porque magisterio hacía libre, pues mi tía decidió pedir el traslado a Madrid, porque sabía que yo entonces no podía hacer oposiciones en Oviedo, con mi apellido, con mis antecedentes, que pedían bien antecedentes y tenían bien a todo el mundo, y teniendo... pero vine a Madrid, y el venir a Madrid pues me hizo, pues no sé, en Madrid eran tiempos de que no existía internet, y eran tiempos también, ellos también no se enteraban de nada, y realmente pues yo aquí pude hacer oposiciones y pude estudiar. No sé si me fui, no te preguntaba que si tú qué sabías, que si se nos contaban, tú sabías algo de la escuela de cómo había sido, ¿no?, aquel trabajo de tus padres, aquella entrega, ¿no?, aquello, tú cuando empezaste realmente a conocer algo sobre todo. Pues el otro día oí yo a Carmen Abello, decía que porque la escuela de la República pues utilizaba los métodos Montessori, Freinet, bueno, todos, cada uno era de lo más moderno en aquel entonces, y que todavía 15 años después en Italia, que como si hubieran descubierto el método Freinet, y se daban un bombo diciendo que tal, pero si 15 años antes ya las maestras de la República lo intentaron y lo tenían y lo ponían en sus colegios y en las escuelas, entonces, bueno, sí, era para él. Claro, o sea, que realmente eso no lo has sabido hasta... bueno, claro, pero todas esas cosas, yo también llegué a Madrid y fui a la universidad, pero ¿qué universidad, señores? En los años 50, ¿qué universidad? Las catedrales, yo estudiaba pedagogía, licenciada en pedagogía, los fines de semana hacía de camarera, para ayudar un poco a mi tía Guillermina también y tal, que tenía ella un hermano que tenía un restaurante, y bueno, pues yo los fines de semana ayudaba y estudiaba
pude ir a la universidad. Pero ¿qué universidad? Los catedráticos eran teresianas, así, teresianas. Y yo encontré todavía el otro día un libro de literatura en casa que lo cogí, que era texto en la universidad, y por gusto me puse a buscar, que por lo menos, demonio, podían nombrar a Federico García Lorca, a Machado, ni nombrarlos, ni hacernos leer un libro, ni el Quijote, nada. Porque os voy a contar aquí cómo era la educación en aquellos años. Y eso como todo. Entonces, ni siquiera en la universidad me enteré yo de lo que era la institución libre de educación. Sí que sabía lo que eran las misiones pedagógicas y eso, porque las misiones pedagógicas habían ido a mi pueblo 3 veces y mi padre había colaborado en ellas, y el director de teatro de las misiones pedagógicas era Alejandro Casona, que era primo de mi padre. Entonces, bueno, pues eso sí que me enteré, pero no por los estudios en la universidad, sino por libros que ya empezaban a llegar. Tardé bastantes años en enterarme. La gente que no salimos de España, que no fuimos, no nos enterábamos de nada, La verdad es que no nos enterábamos de nada. Yo me acuerdo, y os acordáis vosotros, cuando buscábamos el Interview y encontrábamos alguna cosita allí que decía algo y nos poníamos tan contentos. En el Interview, que era también, era el único sitio donde poníamos y nos enterábamos de alguna cosa. Pero realmente la Escuela de la República, que yo creo que es otra de las cosas, de la República hay que rescatar todo, porque yo creo que el camino es larguísimo por hacer. La memoria histórica, nos hemos centrado mucho, y hombre, es necesario, ¿no?, en un poco reivindicar todo lo que ha sido el sufrimiento de las víctimas. Todos los que estamos aquí lo sabemos, nuestros bisabuelos, abuelos, tíos, padres, ese sufrimiento, ¿no?, esa necesidad de reivindicar ese sufrimiento, de que se supiera, de que se conociera, pero también yo creo que debe ir unido, ¿no?, a un compromiso político de volver a reivindicar una forma diferente de hacer las cosas, porque ellos no están en las cunetas, ni estuvieron en las cárceles, ni los torturaron. Tú preguntabas en la fiesta, yo no sabía si por maestros o pues por todo, porque realmente la vocación de servir a la República, o las ideas, ¿no?, los huesos van conjuntamente con unas ideas, ¿no? Entonces, la reivindicación de la República y de todo lo que en ella se hizo, creo que también tiene que ser otro pilar más, ¿no? ¿No crees que debe ser otro pilar más de la memoria, ¿no? Reivindicar también, no solamente recuperar a los nuestros, dignidad, nombres de calles que no den asco, etcétera, pero también reivindicar ese proyecto político por el que todos ellos dieron su vida y dieron su libertad. Por mí salimos corriendo por la Tercera República. No sé si preguntabas eso, si tú crees que también toda esta lucha que hacemos de actos y demás, que también... Bueno, yo creo que algo hemos conseguido. Yo muchas veces me desespero, cualquiera se desespera con todas estas cosas y las cosas que pasan y lo que no conseguimos y los líos que hay. Pero si hacemos un poco, si yo hago un poco de memoria desde el grito aquel que fue en el 2000, que han pasado 16 años ahora, oye, algo hemos hecho. Fíjate, yo por ejemplo, cómo me lo pasé contando cuántos ayuntamientos, cada vez que tomaban posesión, nombraban a los alcaldes que habían asesinado. ¿Cuándo pasó esto? Ahora, hasta ahora nunca no lo habíamos conseguido, y ahora lo hemos ido consiguiendo. Eso para nosotros, para mí, es una alegría. Yo me he metido ahí en internet, en Facebook, y creo que tengo por ahí algunas amigas y tal, y no sé mucho más que darle al me gusta y tal, pero sí que sé dar al abrir y enterarme desde bien tempranito por la mañana todo lo que están haciendo en Paterna o en Benavente o en tal, y oye, algo te alegra. Sí. Va despacio, es verdad, va despacio, pero cuánto hemos conseguido. Si vierais, cuando yo di aquel grito que lo tituló, pues Gregorio Morán lo escribió en La Vanguardia y tituló El grito que rompió el silencio, y que el del bar de al lado de mi casa me dice, no le da a usted miedo ir hasta el metro, voy con usted, y yo no tenía en quién apoyarme. Te quiero decir que no. A partir de entonces sí, empezaron asociaciones y gente y memoria.
Pero bueno, pues con esto te quería, no sé si te he contestado, Sí, me he contestado un sí, poquito sí. a mí, ya sabes que cuando no quiero contestar, o no quiero o no sé contestarte a ti, me contesto a mí. No, yo sí que creo que realmente sí que tienes razón, ¿no? O sea, ahora mismo estamos aquí, él ha podido nombrar a su bisabuelo, está con su... A ver, no es todo, pero sí que realmente yo creo que hace 20 años todo esto era impensable, o sea, realmente era un miedo real añadido a, bueno, pues a muchas más cosas, ¿no? A la comodidad, a la zona de confort. ¿Ya para qué vamos a hablar de la República? Sería total, así tampoco nos va tan mal y tenemos coche y vamos de veraneo y tenemos centro comercial. ¿Para qué queremos tener otra cosa? Ya tenemos todas las cosas modernas. Ya en la República, pues bueno, está bien, tiene una bandera muy bonita, mira qué de colorines tiene, ¿no? Y yo creo que ahí ha habido realmente un salto, ¿no? Yo creo que ahora mismo, bueno, yo recuerdo cuando yo en mi casa hablaba, en mi casa sí es verdad que se hablaba mucho, era raro, pero se hablaba mucho. Mi padre, la anécdota que le ha contado es completamente real. Yo estaba con mi padre en el año 80 y pocos en un mercado, y yo allí de la mano de mi padre, escuchándole decir, no señora, rojos y duros, ya quedamos pocos. Yo me acuerdo que aquellas señoras mayores que miraban a mi padre como, y era el año 80 y algo, ¿no? Pero yo reconozco que eso no era una cosa muy habitual, ¿no? Pero sí es verdad que mi padre ni siquiera hubiera soñado en aquella época la posibilidad ni tan siquiera de una bandera republicana o de, pues eso, de hablar abiertamente sobre un proyecto republicano o reivindicar ciertas cosas. O sea que bueno, sí podríamos decir que tú que has visto bastante más, sí que puedes hablar en perspectiva de que algo sí hemos empujado, ¿no? Algo sí aquí, se ha conseguido, sí, algo sí se ha conseguido. Y otra pregunta que te quería hacer de tu niñez. Tú antes me contabas una anécdota que también yo creo que representa muy bien lo que fue aquella época, lo que supuso para los familiares de los vencidos, ¿no? El tener que acoplarse a todo una nueva forma de... que lo había, digamos, fagocitado todo, ¿no? Y que además de fagocitarlo, lo vendía como pues, la única manera posible de vivir. Me hablabas de la vestimenta de las niñas de Falange, que era, pues, llevaban todas tan monas, con sus gorritas y con... Claro, como para una niña cuyos padres habían sido asesinados por ese movimiento político fascista que se había adueñado de España. Y tú, claro, al no saber, pues tú querías tener una gorra, ¿verdad? Querías tener tu gorra de Falange. No, o sea, mi tía Guillermina que tenía mucho miedo y callaba y no me habló mucho. Sin embargo, en cierto modo sí que no fue, porque por ejemplo yo he visto cómo y lo he leído en algún periódico que lo han contado, que los hijos de los republicanos muertos que decían, y al día siguiente mi madre me puso el uniforme de Falange, por miedo, ¿no? Yo me acuerdo que los hijos del alcalde republicano de allí eran los que más estaban vestidos de falangistas. Y bueno, la verdad es que aquellas niñas entonces desfilando con aquellas falditas y aquellas boinas así que les caían por aquí, a mí me daba mucha envidia. Pero mi tía Guillermina me dijo, cuando tengas 15 años te haces de Falange. Y claro, cuando yo tuve 15 años yo ya sabía, y entonces yo ya no quería hacerme de Falanges más. Juré que nunca en la vida, pasara lo que pasara, fuera lo que fuera, yo me hacía Falange. Y sin embargo tuve que hacer algunas cosas, porque si querías ser maestra y hacer oposiciones, tenías que tener un título que te daban ellas. Tenías simplemente para, yo no sé si para casarse, pero para cualquier cosa, para sacar el carnet de conducir, para cualquier cosa había que tener aquello de la sección femenina, que seguramente que algunas por ahí lo habéis sacado todas, no sé cómo se llamaba aquello. Auxilio social. ¿El? Auxilio social. Ah, lo de auxilio social, gracias. Lo de auxilio social es verdad que teníamos que hacer todas el servicio en auxilio social, había que hacerlo, era obligatorio. Si querías hacer algo, vamos, si no tendrías que no trabajar y tal. Y yo, pues, te contaba, venía por el camino contándote eso, que cuando fui a matricularme en la universidad aquí, que creí que ya me había liberado de todo, pero entonces, claro, el año 50, al ir a matricular, dice, primero ahí se matricula y se hace usted del Sindicato Español Universitario, que era el SEU, que era la Falange en la universidad. Y yo,
Claro, le dije que no puedo, dice, es que no tiene las 3 pesetas que cuesta. Yo no era por eso, no, es que no puedo. Y me di media vuelta y me marché, pero llegué a casa a mi tía Guillermina y casi me pega. Dice, tu madre te mata si se entera que no te matriculas en la universidad por no hacerte, tú te haces, mañana vas y te haces. Y mañana fui y me hice, como tantas cosas. Todavía cuando ahora esto del intermedio y tal, pues me ha llamado alguna alumna mía diciéndome, hay que ver, yo me acuerdo de verla a usted por la mañana rezando allí y cantando, y anda que tenía usted que pasar y tragar buenas, ¿no? Pues yo creo que al final se hace uno a todo, hay que ver. Y los niños, las personas jóvenes, y cuando eres joven eres feliz en todos los sitios. Y además que, eso es otra cosa que dice Almudena Grande, y dice que con lo que mayor cabreo podían coger ellos y con lo que mayor les podíamos fastidiar era con ser felices. Y que intentábamos serlo y que muchos lo fuimos. Nos echaron una piedra encima y no querían que saliéramos de allí, pero algunos salimos. Unos estudiando, otros progresando, otros enamorándose, casándose, siendo felices, teniendo hijos. Y eso es la mejor cosa que hicimos, resistir, pero siendo felices. Y bueno, yo me gustaría ahora decir que sí, que seáis felices. Sí, intentéis seguir resistiendo, pero sois felices. Sí, yo creo que una de las cosas que sí que podemos decir es que la resistencia la llevamos en pena, porque realmente haber sido capaces de guardar ese legado cuando teníais que estar todo el día cantando esas canciones, todo el día viviendo todo aquello, ¿no? Y guardarlo ahí en una cajita pequeñita. Yo recuerdo a mi abuela que siempre que podía pues, me cantaba alguna canción en voz bajita para que las vecinas no oyeran, en la encarnela, a las barricadas. Y yo las quería cantar y me decía, no, pero no las cantes. Y yo recuerdo también otra anécdota familiar, en el colegio nos hicieron hacer un árbol genealógico con los oficios de los familiares. Y yo en mi casa, como se decía todo, pues cuando me tocó poner mi abuelo, pues yo puse preso del franquismo. Claro, la profesora pues, leyó aquello como, bueno, ¿qué es esto de que preso del franquismo? Pero tienes que poner que era tu abuelo. Pues yo, lo que me han dicho, mi abuelo era preso del franquismo. Y realmente, con todo eso, el haber podido resistir y el seguir reivindicando y el haber guardado, ¿no?, ese legado y seguir sacándolo cada uno como buenamente podemos, pues yo creo que sí que lo hemos hecho. El hecho de que todavía haya resistentes de todo tipo, pues es que el trabajo no va mal. Seguimos avanzando, ¿verdad, Hilda? No sé cómo vamos de tiempo y... Pues a mí se me ha parado el reloj. Oye, no se te habrá parado en 1931 y oye, pues mira, ahora salimos a la calle. Sí, pues mira.